Gabriela Rossi es profesora de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su trabajo se concentra en filosofía antigua. En esta cápsula conversa con Sebastián Sangüesa sobre filosofía antigua y su desarrollo en Chile. Si yo recuerdo un poco el decurso de mi carrera, o sea, como estudiante, yo me decidí relativamente tarde por mi área de especialización. O sea, creo que en el último o penúltimo año me decidí por la opción de especializarme en filosofía antigua y hacer mi licenciatura en ese ámbito. De hecho, estaba un poco coqueteando con ética, con filosofía moderna, que me interesaba mucho en un momento, y finalmente me decidí por Antigua y por Aristóteles. Si tuviera que decir por qué, honestamente, yo creo que en ese momento lo que influyó mucho fueron mis profesores, o sea, los profesores que yo admiraba. ¿Sí? Los profesores que yo sentía que me podían enseñar, de los cuales yo aprendía. Entonces, esa la verdad es que si tuviera que decir una razón, diría que esa fue la primera. Yo no sabía cuánto tiempo me iba a dedicar a la filosofía antigua, no sabía si me iba a dedicar a la academia, honestamente. Bueno, voy a hacer mi tesis de licenciatura sobre Aristóteles, esa fue mi decisión inicial. Eh, y en concreto estoy pensando en una profesora que en aquel momento en la Universidad Nacional de La Plata, que es donde yo hice mi carrera de grado, fue la que me hizo tomar esta decisión, digamos, que fue Graciela Kiki, así que fue mi directora de tesis de licenciatura. ¿Y por qué Aristóteles? Porque uno puede decir, bueno, antigua, porque estaba esta profesora que yo admiraba mucho, y ¿por qué Aristóteles? Porque claro, Platón siempre vende un poco más, ¿no? Es como más atractivo, como más literario, tiene más puntos. Yo creo que ahora creo que es mucho más difícil que Aristóteles, pero bueno, quizá en ese momento no tenía esa percepción. Y creo que mi decisión por Aristóteles fue porque no lo entendía. Y yo siempre tuve como una especie de predilección por los autores que no entendía, que me causaban extrañeza y que necesitaba detenerme, estudiar y tratar de explicar qué era lo que diablos estaba ocurriendo ahí. Entonces yo creo que esa fue la explicación inicial. Ahora, ¿por qué me quedé en Aristóteles, en Antigua y en Aristóteles en especial? Bueno, porque empecé a descubrir un mundo. La verdad es que cuando empecé a entender, empecé a descubrir un mundo. O sea, y como Aristóteles en verdad ha hablado de casi todos los temas, creo casi todos, es muy fácil ir moviéndose de uno a otro y así ir asomándose a las diferentes áreas de la filosofía. O sea, yo he trabajado, suponte, teoría de la argumentación. Entonces, de ahí llego a la teoría de la argumentación contemporánea y me tengo que poner a estudiar estas cuestiones de argumentación en, no sé, la pragma dialéctica, Toulmin, Perelman, un mundo apasionante. Luego metafísica, y claro, teorías de la causalidad, y lo mismo, o sea, meterse en un mundo también de problemas ética. Y nuevamente, o sea, me abre el mundo de la ética, de las discusiones del siglo XX, ética contemporánea. Entonces, un poco yo creo que esa es la razón por la que empecé en Aristóteles, que fue un poco una razón, digamos, unos motivos de admiración por ciertos profesores, cierta profesora en realidad, una profesora mujer, y luego una fascinación por el mundo que se me abrió cuando empiezo a explorarlo un poco más en serio, ¿no es cierto? Y a ver cómo en verdad este autor que había escrito hace tanto tiempo era un autor con el que discutían los filósofos de ahora, y desde muchas disciplinas diferentes. ¿Sí? Claro. Eso también hace a una cosa que, digamos, explica cierto aspecto de dificultad de hacer filosofía antigua, que honestamente sí que tiene su complicación, que yo creo que es el siguiente, mirado desde cierto punto de vista, yo creo que hacer filosofía antigua, al menos filosóficamente, o sea, no contando simplemente Aristóteles dijo esto,
y esto y esto y esto, sino tratando de discutir sobre el problema mismo y digamos, tratando de hacer una lectura problemática de los textos, etc. La dificultad, decía, es que es en verdad una suerte de estudio interdisciplinario, porque uno tiene que manejar el ámbito de las clásicas, digamos, de conocimientos filológicos, alguno histórico, contextual, pero también tiene que tener una pata en los debates filosóficos contemporáneos del área que está estudiando. Mm. Y eso la verdad es que es un desafío. Uno no siempre está a la altura, lo digo con honestidad. O sea, uno a veces siente que está en deuda con alguna de las dos patas de la ecuación, pero sí, es un desafío, es un desafío bonito igual, pero hace a que sea un estudio complejo, o sea, Sí. demandante. Probablemente eso da cuenta de cierta impresión de que específicamente filosofía antigua es una subdisciplina más de nicho, efectivamente porque presupone una experticia en muchos otros campos diferentes que otras subdisciplinas no presuponen. Sin ir más lejos, el ámbito de la filología, por ejemplo, o sea, ya ese conocimiento basal del latín o del griego que se Ya. requiere te pone un Igual yo te filtro confieso importante. que yo no me siento muy experta en nada. O sea, no sé si se requiere experticia o no, porque no me siento muy experta en nada. Claro. Pero, claro, yo sé que el tema este del griego y el latín, sí, yo sé que son, a ver, parece un obstáculo, un escollo que da pavor y es lo primero que todo el mundo dice, ah, no, pero el griego, ¿no? O el latín. Y a ver, son idiomas como cualquier otro. O sea, yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo, aprende alemán, ¿sí? Porque va a hacer su doctorado en Alemania o va a escribir su tesis sobre un filósofo alemán. Y yo no creo que el alemán sea más fácil que el griego. Ah, no, Honestamente, es cierto. no. Entonces no es para tanto. O sea, es cuestión de ponerse a estudiarlo y además uno, con toda honestidad, uno tampoco tiene que ser un filólogo clásico para poder leer un texto de Aristóteles o de Platón en griego, ¿sí? No tiene que tener, por ejemplo, tampoco conocimientos paleográficos, o sea, uno no es tanto tiempo, sí requiere dedicación, pero no es tanto tiempo ni es tan difícil el tema del griego. Y por suerte la verdad es que acá en Chile todavía hay varias universidades que se dedican a enseñar griego, lo cual es fabuloso. O sea, ahora en el colegio ya hay muy poca gente que tiene la suerte de poder aprender griego en el colegio, en general en el mundo, creo, salvo en Italia. Pero por suerte hay en las universidades esta oportunidad de al menos dar los primeros pasos, ¿no? Lo primero, claro, esa idea de que uno puede metafóricamente incluso transportarse en el tiempo a una mirada contemporánea, por así decir, de la obra platónica, aristotélica, estoica, del filósofo que se trate, o lo que es otra formulación similar de lo mismo, creo, de la misma intuición, la idea de que uno puede llegar a comprender qué es lo que estaba pensando el autor, ¿no? Cuando estaba escribiendo o dictando la clase que estaba dictando. Es una idea que yo no comparto. Si yo no creo que lo que uno hace ni lo que uno pueda hacer realmente sea llegar a, por así decir, hacer una conexión psicológico-mental ni una transposición histórica. Eso es una bonita ficción, pero no tiene demasiado sustento filosófico. Yo creo que más bien lo que uno hace es tratar de leer estos textos primero intentando comprender cuál es el problema sobre el cual están discutiendo. ¿Sí? De hecho, yo siempre le digo a mis alumnos de Antigua y de lo que sea, que lo primero que uno tiene que hacer cuando lee un texto filosófico es identificar cuál es la pregunta, o sea, cuál es el problema que el autor está tratando de resolver o la pregunta que está tratando de responder. Si uno entiende eso, uno entendió la mitad del texto. Es una de las cosas más difíciles de entender. Pero la idea es comprender esto y tratar de entender el texto
en la medida en que el texto está hablando de este mismo problema que yo tengo en vista. ¿Sí? Y naturalmente eso muchas veces da como resultado esto que tú decías, que uno encuentra una forma de revalorizar estos textos como respuesta a los mismos problemas que yo estoy considerando hoy día, y eso se suele llamar, ¿no?, la actualización de los filósofos clásicos, ¿no? Esta idea de que, bueno, dan una respuesta o novedosa para nuestra época o coincidente con algunas respuestas que se dan en nuestra época para estos mismos problemas. Pero a veces también da por resultado algo que para mí es todavía más interesante, o al menos es una de las cosas que más me entusiasma cuando estudio Antigua, que es el encontrar respuestas totalmente desconcertantes, ¿sí? Totalmente extrañas, ¿sí? Porque el valor que tiene eso es que también nos dice mucho sobre nosotros mismos. O sea, a mí eso, por eso me encanta esta experiencia de sorprenderme con las respuestas de los antiguos. Porque, claro, lo que uno advierte cuando se sorprende, y hay que dejarse sorprender, ¿sí? Si uno va con todos los prejuicios al texto, solo va a encontrar lo que uno lleva. Si uno deja hablar al texto, muchas veces está esta sorpresa de ver que la aproximación al problema y la respuesta al problema es muy diferente de la nuestra, ¿sí? Y yo decía, bueno, esto nos enseña o nos muestra algo, nos dice algo de nosotros mismos, porque lo que te permite ver es cuáles son tus propios presupuestos al comprender esos problemas. Y creo que eso da una distancia y una mirada crítica sobre uno mismo, ¿sí?, sobre nosotros mismos, que es súper valiosa y que no es tan fácil obtener cuando uno estudia textos más cercanos en el tiempo, ¿sí?, o más congeniales respecto de nuestra visión de mundo, si quieres llamarlo así. Entonces, esa experiencia de ver algo tan lejano en el tiempo, ¿no?, y a veces con una mentalidad tan diferente de la nuestra, de la moderna, es bien bonito, sí, es bien bonito. Y por eso yo también me resisto, como nota a pie, muchas veces me resisto a esta aproximación a los textos que inquiere los textos desde el punto de vista de qué me dice esto a mí hoy sobre tal cosa, o qué puntos en común encontramos entre lo que decía Platón en la República y lo que nosotros hoy pensamos de... Y por ahí no es eso lo interesante. Por ahí lo interesante es ver, tratar de entender, bueno, ¿por qué Platón veía esto de una manera tan diferente? Incluso, suponte, ya que estoy con Platón en la República, ¿cuáles de estas críticas de Platón a la democracia nos sirven a nosotros para pensar los problemas de la democracia hoy día, por ejemplo? ¿Sí? Que parece algo incuestionado, intocable, etcétera, etcétera. Por ahí hay algo que también puede ser de valor porque, bueno, hay una mirada totalmente opuesta a un fenómeno que nosotros hoy día valoramos en general de modo... Claro. Pero para, por ejemplo, tomarse ese mismo tipo de ejemplo, si no del mismo, de alguno parecido en el que tal vez estés pensando, el rol del estudio de la filosofía antigua tendría solamente ese carácter de contrapuntual, de alguna manera, es solamente sería hacer ese estudio para apreciar una perspectiva diferente que por contrapunto nos permite apreciar mejor nuestra propia perspectiva. No, ¿O sería posible tal vez encontrar cosas que, a pesar de que puedan ser diferentes, uno puede hacer un intento de incorporar dentro de no, nuestra sí. realidad? Yo en verdad hacía el acento en este contrapunto porque creo que a veces es Sí, ¿no? poco valorado, Poco ¿no? acentuado, Pero, pero es importantísimo. claro, pero de todas maneras sí, uno puede, digamos, cuando uno advierte que uno está pensando sobre los mismos problemas, Uh-huh. naturalmente uno puede encontrar inspiración en las respuestas que daban los antiguos para refrescar algunas respuestas contemporáneas. Y esto es algo que ha ocurrido a lo largo de, sobre todo, el siglo XX. Hay muchos ejemplos de cómo volver a Aristóteles o a Platón, en algunos casos, desde disciplinas sistemáticas, ¿no?, desde la ética, desde la metafísica misma, tú sabes, ha dado, digamos, una mirada, por así decir,
nueva sobre ciertos problemas que se estaban discutiendo de cierta manera. En los frutos que da el estudio de la filosofía antigua, o la vuelta a ciertos textos de la filosofía antigua, son grandes, ¿sí? En positivo también. De hecho, hay muchos autores bien importantes en filosofía sistemática, ya sea en teoría de la mente, epistemología y tal, que han dado sus primeros pasos, si uno ve sus publicaciones iniciales, son en Antigua. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en McDowell. ¿Sí? Sus Claro, primeras claro. publicaciones son textos sobre Aristóteles, si no me equivoco. No sé si tiene Sí. sobre Platón también, pero Sobre Teeteto. sobre Efectivamente, tradujo, creo, y comentó este texto. No sé si fue la primera contribución, pero por lo menos en el ámbito de teoría del conocimiento es un texto muy leído, no es como un texto sí, solamente de filosofía antigua. También tiene sí. otros ejemplos como Riley, que si bien es más conocido por su trabajo en filosofía de la mente, también tiene unas interpretaciones bien controversiales sobre Platón, por ejemplo. Yo creo que Sócrates era un provocador que sí que buscaba el conocimiento, pero además de buscar el conocimiento para sí mismo, buscaba provocar algo en el otro. Ah, le Buscaba da un poco de provocar, placer. no placer, bueno, no sé si placer, pero yo creo que buscaba provocar en el otro la conciencia de los límites de su propio conocimiento. Y eso, bueno, en muchos casos puede resultar en una herida al amor propio. Él lo sabía muy bien, ¿sí? Porque normalmente uno tiene eh, la, la idea de que en las tesis que sostiene, o en la verdad de las tesis que sostiene, va su propio valor personal. Entonces, claro, que a uno le muestren que esa tesis es falsa, en un contexto semipúblico, como lo hacía Sócrates, puede resultar una afrenta, ¿no? A la propia autoestima. Y probablemente Sócrates era consciente de eso. Yo creo que era consciente de eso, pero que consideraba que era parte de su trabajo filosófico, ¿no? Enseñarle a la gente que era más importante la verdad que la La valoración autoestima, que tiene digamos. de sí misma. Sí, sí. Efectivamente. La herencia que tenemos en nuestros días de la idea de la filosofía como esta actividad por definición dialógica, o sea, esta idea de las dos personas que tienen tiempo para, o sea, que se dedican a conversar entre sí, que se dedican a contraponer ideas. Y obviamente esa actividad requiere tiempo, o sea, Sí. claro, o sea, tú me corriges adecuadamente esta idea de que el filósofo es necesariamente esta persona que está encerrada está ahí en ese espacio cerrado en cuatro murallas, porque efectivamente un elemento esencial en la posibilidad de hacer filosofía de una manera u otra, dependiendo de las tecnologías con las que uno cuente, un elemento esencial es la posibilidad de conversar con otras personas. Y de hecho, y no tanto ir a esa conversación con la intención de probar que la otra persona se equivoque, sino que de alguna manera la intención de ir a esa conversación es que la otra persona pruebe que uno se está equivocando. Sí, O sí, sea, en ese momento más honesto en el cual uno entra en esa conversación, uno va con la ambición de que alguien va a demostrar un defecto en lo que uno está pensando que uno era incapaz de haber visto sí. en un primer momento. Lo que tiene de bueno eso, que por ahí no para alguien que mira de afuera esta actividad dialógica puede parecer raro, que uno vaya a una conversación con la expectativa de ser refutado, ¿no? De que le den argumentos en contra. Pero claro, lo que tiene de bonito ese tipo de diálogo, y por eso nos gusta a los filósofos, es que nos fuerza a producir mejores argumentos. O sea, uno normalmente no se va de ese tipo de intercambio eh, con la sensación de ya vale, voy a tener que tirar este trabajo a la basura. A veces pasa, no es que no pase, o sea, a veces ocurre, que uno sale y dice, no, ya, esto no sirve para nada. Pero muchas veces lo que ocurre es que la presión, ¿no? de los colegas, de presión entendida en el mejor sentido posible, o sea, el hecho de que los colegas a veces te objeten y te hagan el favor de pensar las mejores objeciones posibles,
te posibilita a ti el formular los mejores argumentos posibles o mejorar los argumentos que tú ya tenías. Y eso creo que es la ganancia más grande que nosotros tenemos del diálogo, del diálogo con colegas, del diálogo en congresos, en conferencias. Eso es lo que uno saca, creo que como mayor ventaja de este tipo de... Y además, bueno, encima a veces hay gente que te hace sugerencias sobre cosas que vos no habías visto. O sea, te hace sugerencias ya no de crítica, sino mira, esto se conecta con tal cosa, o en tal texto encuentras apoyo para lo que estás diciendo. Porque claro, uno no puede solo tan bien como puede en conjunto. Eso es, creo que es un poco la cuestión. Sí. Uno podría pensar, perdón por ser tendencioso con esto, pero Sí. cuando está considerando la revalorización de la filosofía dentro de la sociedad, tal vez uno extraña un poco esta idea más en el colectivo popular, o sea, esta idea de pensar en la argumentación o en la afirmación de nuestras creencias en el contexto de una colaboración donde uno va a la colaboración para que le demuestren los defectos de su propia posición o como tú lo decías más bien, para ponerse para ponerse presión a uno mismo, de tratar de desarrollar de la mejor manera posible los argumentos, las consideraciones que van a respaldar Sí, las creencias que uno tiene. sí. A veces uno podría decir que se extraña eso un poco en la esfera pública, tal vez. Claro, lo que pasa es que yo ahí sospecho que hay distintos contextos de argumentación porque hay distintos fines en cada uno de estos contextos de argumentación, ¿no? O sea, hay quizás distintos registros dialógicos con distintos fines en cada uno de ellos. O sea, cuando uno va a una conferencia, a un congreso, a presentar su trabajo, se supone, en general, que el fin es tratar de pensar lo más claramente posible un problema y entender lo mejor posible un problema y decir algo lo más cercano posible a la verdad, ¿no? Respecto de ese problema. Y todos más o menos están embarcados en lo mismo en ese tipo de contexto científico. ¿Sí? Pues yo creo que es algo bastante similar a lo que ocurre en cualquier congreso de ciencias. ¿Sí? Hay un interés por la cosa misma y más allá de que uno naturalmente tiene su amor propio y quiere tener razón, Claro. uno muchas veces va en una actitud honesta de decir, ya bueno, yo quiero que me digan en qué me estoy equivocando o qué puedo mejorar y que me objeten para poder hacer un poquito mejor lo que estoy haciendo. Ahora, en otros contextos que quizás son los que tú estás pensando, quizá el intercambio ideológico no tiene por fin obtener o formular del modo más claro posible la propia tesis o conocer la verdad, sino que tiene por fin conseguir algo que yo quiero, ¿sí? O tratar de imponer un interés, por ejemplo, en un contexto de deliberación público. Y claro, ahí naturalmente el tipo de diálogo y el tipo de consenso que se puede alcanzar es otro, ¿sí? Porque ahí lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Eso no es otra cosa, es ponernos de acuerdo y argumentar naturalmente, pero a veces de la argumentación no necesariamente va a resultar un acuerdo, sino que va a resultar un compromiso, ¿sí? Un compromiso en el sentido, quizás estoy usando un anglicismo, o sea, va a resultar una concesión parcial de ambas partes, una negociación que nos deje más o menos contentos a ambos, pero naturalmente debería ser a través de la argumentación, y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, claro. Y de la Pensando. argumentación lo más honesta posible, de hecho. Claro. La razón por la que decidí venir a hacer el doctorado de Argentina a la Católica de Santiago, bueno, tiene nombre y apellido, fue Alejandro Vigo. O sea, Alejandro Vigo. yo quería hacer mi tesis sobre Aristóteles
y la verdad es que, bueno, había leído textos de Alejandro, me gustaba mucho, me gusta mucho cómo trabaja Alejandro, y había tenido un contacto con él por una breve estadía que yo había hecho unos meses antes de empezar el doctorado, y bueno, ahí tomé la decisión, después de trabajar unos meses con él, de emprender el doctorado y venirme acá, ¿sí? O sea, de Eh, hacer el proyecto completo de doctorado con él. He conocido a generaciones de filósofos acá, o sea, contemporáneos míos y gente mayor que la influencia de Alejandro fue Enorme. increíble. O sea, ya sea primero impartiendo clases en la Universidad de los Andes y luego pasó a la A la Universidad católica. Católica para luego Sí, emigrar a España. sí. Es como, eh, a- me imagino que fuera de la academia eso no se, claro, tal vez no mucha gente Yo creo que conoce. no. Sí, yo creo que Alejandro es indudablemente una de las figuras más importantes en la filosofía chilena en los últimos años. O sea, no sé si él estaría de acuerdo con esto porque entre sus muchas virtudes está la eh, modestia. eh, Eh, entonces, bueno, yo personalmente creo que él es una de las figuras más importantes de la filosofía en los últimos probablemente 15, 20 años en Chile. Y de ello da cuenta precisamente lo que tú dices, que la influencia de Alejandro en varias generaciones ha sido enorme, muchos le reconocen una enorme deuda, muchos actuales filósofos y académicos chilenos le reconocen una enorme deuda, pero yo creo que en algunos ámbitos extraacadémicos él también tiene alguna llegada, digamos. Estoy pensando en centros como de estudios públicos, el CEP, ¿cierto? el IES. O sea, él también tiene cierta vocación, digamos, por participar del debate o de ciertos aspectos del debate público, que yo creo que también es súper saludable, ¿no? Bueno, aquí se usa mucho en Chile, quizá en Argentina no es tan usual que los filósofos estén participando tanto del debate público, aquí se usa más y yo creo que está muy bien. Es quizá una característica que yo observaba acá en el ámbito académico, filosófico chileno, que sí que no he visto tan marcado en Argentina, y es esta vocación de participación pública que se traduce muchas veces en una fuerte presencia del área de la filosofía política en los espacios académicos. Eso te iba a La decir. verdad es que eso a mí me llamó mucho la atención cuando llegué aquí, porque claro, en Argentina no es que no se trabaje filosofía política, sí que ocurre, pero no es, yo no diría que es el área preponderante o el área a la cual por defecto todo el mundo se va a dedicar. Y yo veo que aquí sí, o sea, sí que hay una especie de vocación de, bueno, me tengo que poder decir algo, ¿no? Sobre lo que está pasando, tengo que, y mucha gente en ese sentido dedicada de modo o principal o secundario, pero casi digamos, como línea de investigación primaria o secundaria, al ámbito de la filosofía política. Eso es bien curioso, digamos, para alguien que llega de afuera, Sí. inicialmente. A veces me pregunto si, claro, si la percepción que se puede tener de la filosofía o del filósofo es una percepción que está efectivamente asociada específicamente al ámbito de la filosofía política, dejando tal vez un poco de lado de que el ámbito de la filosofía es un terreno muchísimo más amplio donde de forma no eh, tan, eh, tan cotidiana uno ve esas otras disciplinas expresándose, uno no ve tantas expresiones qué sé yo, de teoría del Epistemólogo, conocimiento, de metafísica, de lógica, que claro, tal vez no son temas tan sexy, por así decirlo. a ver, una explicación un poco especulativa la que yo tengo de esto, pero a ver, yo creo que en parte eso puede tener alguna explicación por el lado de que es mucho más fácil dar cuenta de la propia actividad cuando se trata de una actividad encima tan peculiar, tan rara, tan teórica como es la filosofía. Si uno puede explicar de una manera más o menos inmediata o clara digamos, muy accesible para qué sirve.
Sí. O sea, parece que si uno se dedica a temas como filosofía política o cuestiones por el estilo, filosofía económica, uno está pensando cosas que sirven para algo, ¿no? Y yo creo que eso puede explicar en parte por qué el auge de este tipo de disciplinas quizá aquí. Y, a ver, yo tengo una mirada un poco crítica de esa autojustificación de la filosofía, honestamente. Yo creo que en verdad la filosofía, y no esto visto de una manera romántica, o sea, como es un saber inútil y por tanto es más valioso porque es inútil, sino más bien una mirada crítica que tiene que ver con preguntarse si realmente el cuestionamiento por la utilidad de la filosofía es una pregunta que la filosofía tenga que responder en esos términos, en términos de una utilidad instrumental, quiero decir. O sea, quizá parte de la tarea nuestra, de los metafísicos, de los historiadores de la filosofía, de los epistemólogos, o sea, de los que no nos dedicamos a las cosas que pueden dar una respuesta a los problemas inmediatos o que parecen dar una respuesta a los problemas inmediatos, que tiene la gente o que va a buscar las preguntas con las que llega la gente a leer el diario, ¿no es cierto? Este tipo de cuestiones. Que más allá de eso, la filosofía es un saber que tiene sentido. Por más que no tenga una utilidad inmediata, tiene sentido porque se pregunta y trata de responder cuestiones que tienen que ver con el modo en que nos comprendemos a nosotros mismos, en el fondo. Esa es mi manera de verlo. Y claro, probablemente no siempre esas preguntas se refieren a qué es lo que está pasando hoy políticamente o qué solución o qué posibles soluciones tiene tal o cual discusión en el ámbito público o tal problema contingente, pero no por ello es un saber que tenga menos valor, creo yo. Y creo que es como, a veces creo que quizá estamos nosotros en deuda, los que no nos dedicamos tan fuertemente a filosofía política y nos dedicamos a cosas o más teóricas o más históricas, ¿sí? Tratar de terciar un poco en ese debate y decir ya, bueno, lo que hacemos nosotros es importante y no tiene que ser legitimado necesariamente en términos de su utilidad, ¿sí? De tu utilidad instrumental. Tiene sentido, más allá de que no tenga una utilidad instrumental. Yo creo que esa discusión quizá, o esa necesidad de autolegitimación, quizá en Argentina no está. Y por eso puede ser que haya estos espacios de investigación, estos centros fuertes de investigación en filosofía no necesariamente aplicada, por decir así, sino más bien teórica. Y desde lógica hasta, digamos, centros fuertes de historia de la filosofía. En Antigua hay varios grupos, en Antigua, también hay en Moderna, tardo Antigua, medieval. O sea, hay muchas áreas florecientes y que está muy bien que así lo sean. Y nadie les va a preguntar qué tiene usted para decir sobre lo que pasó ayer, ¿no es cierto?